Dentro de casi cualquier bombilla LED de bajo coste se esconde una pieza de tecnología que es, a la vez, diminuta, superingeniosa y sorprendentemente simple. Hoy vamos a abrir una de estas bombillas, por así decirlo, para desvelar el secreto de su pequeño motor. Y es que alguna vez nos hemos parado a pensar cómo es posible que algo tan común, que cuesta apenas unos euros, pueda brillar con esa intensidad. Bueno, la respuesta no está en un transformador complicado y caro, sino en algo mucho, mucho más básico. Se alimenta con un circuito que es pequeñísimo, muy inteligente y, ojo, como vamos a ver, también potencialmente peligroso. Hablamos de la fuente de alimentación capacitiva. Es el corazón oculto de una cantidad enorme de dispositivos de bajo consumo. Muy bien, pues vamos al lío. Este es el plan para hoy. Primero vamos a entender qué es exactamente esto. Después veremos por qué se usa tanto si tiene tantos inconvenientes. Luego nos meteremos en la ciencia que lo hace funcionar. Aprenderemos a distinguir un buen circuito de uno malo y terminaremos con la lección más importante de todas. Venga, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente una fuente de alimentación capacitiva? Pues en pocas palabras, es la solución minimalista, la que no necesita transformador, para alimentar electrónica de muy baja potencia. Sus características claves son muy fáciles de identificar, están por todas partes, sobre todo en bombillas LED baratas y otros aparatos de bajo consumo. Su pieza estrella es un condensador, que es el que se encarga de limitar la corriente en lugar de usar un transformador, que sería mucho más grande y pesado. Por eso tienen tan pocos componentes y, claro, se conectan directamente a los 220 voltios de la red. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. A ver, si tienen tantos fallos, ¿por qué los diseñadores siguen eligiendo este circuito? Pues todo se reduce a una gran balanza, a un compromiso entre las ventajas y los inconvenientes. Aquí está el dilema. Por un lado, las ventajas son muy tentadoras. Son baratísimos de producir, súper pequeños y ligeros. Pero, por otro lado, la lista de desventajas es seria. Son ineficientes, solo pueden dar corrientes muy, muy bajas. Y, lo más importante de todo, son muy inseguros porque no tienen ningún tipo de aislamiento de la red eléctrica. Mirad, esta cita lo resume perfectamente. Una bombilla que en la caja dice que es de 5 vatios, en realidad está consumiendo 7. ¿Y dónde se van esos 2 vatios que faltan? Pues no se convierten en luz, no. Se pierden, se desperdician como calor dentro del propio circuito. Venga, vamos a la parte un poco más técnica, pero prometo que la vamos a hacer sencilla. Para entender de verdad cómo funciona este circuito, solo necesitamos tener claros dos conceptos, la impedancia y el desfase. A ver, ¿qué es la impedancia? En corriente alterna es básicamente la oposición total a que pase la corriente. Lo bueno de usar un condensador es que su impedancia frena la corriente de una forma mucho más eficiente que si usáramos una simple resistencia, porque genera muchísimo menos calor. Pero la verdadera magia de todo esto está en el desfase. Imagina que el voltaje y la corriente son dos corredores, pues el condensador lo que hace es que corran desincronizados. Cuando el voltaje está en su punto más alto, la corriente va por detrás, y al revés. Como nunca llegan a su máximo a la vez, la potencia total que entregan se reduce y de una forma controlada. Y la relación es súper directa. Si ponemos un condensador de poco valor, creamos un desfase muy grande. Eso significa una impedancia alta, y por lo tanto pasa menos corriente. Al contrario, si aumentamos el valor del condensador, el desfase se reduce, la impedancia baja y dejamos que fluya más corriente. Así de simple. Y con los números en la mano, se ve clarísimo por qué estas fuentes nos sirven para cosas que necesiten mucha chicha. Fijaos, para pasar de 45 a 80 miliamperios, que es un salto pequeño, tenemos que más que duplicar el tamaño del condensador. La ganancia es mínima. Bueno, toda esta teoría está muy bien, pero ¿cómo es un circuito de estos en la vida real? Porque, como vamos a ver ahora, no todos los circuitos se diseñan igual de bien. Y aquí, muchísimo cuidado, porque esto es fundamental. La elección del condensador no es una opción, es crítica. Hay que usar sí o sí condensadores de poliéster o de película plástica que están hechos para aguantar la corriente alterna. Si se usa uno electrolítico, se secará y morirá en días. Y si se usa uno cerámico, bueno, se va a sobrecalentar a niveles muy peligrosos. Entonces, un diseño bien hecho, uno seguro, tendría estos componentes. Primero, el condensador de poliéster, que es el motor de todo. Luego, un puente rectificador con 4 diodos, para pasar de alterna a continua. Después, una resistencia de sangrado, que es clave para la seguridad. Y por último, un pequeño condensador electrolítico para estabilizar la salida y que la luz no parpadee. Y quiero que nos fijemos un segundo en la resistencia de sangrado.
No está ahí solo para evitar que nos dé un calambre si tocamos los pines. Su función más importante, y que a veces se pasa por alto, es descargar el condensador para que, si desenchufamos y volvemos a enchufar rápido, su voltaje no se sume al de la red. Eso podría crear chispas y fastidiar todo el circuito. Y en el otro extremo, ¿qué sería un mal diseño? Pues un error muy común que se ve por Internet es intentar usar estos circuitos para conseguir voltajes muy bajos, como 3 o 12 voltios. Esto obliga al condensador a soportar una caída de tensión bestial, lo que hace que se caliente como un demonio y falle enseguida. Funciona mucho mejor cuando el voltaje que tienen que entregar es alto, como los 90 voltios que necesita un módulo LED. Bueno, pues ya estamos llegando al final. Vamos a juntar todas las piezas y a sacar la conclusión definitiva. ¿Cuándo tiene sentido usar este circuito a pesar de todo? Las lecciones clave con las que nos tenemos que quedar son estas. 1. Son una solución muy ingeniosa para aplicaciones de bajo consumo y que no sean críticas, donde el coste y el tamaño son lo más importante. 2. Son ineficientes y peligrosos por definición. 3. La elección de componentes y las medidas de seguridad, como la resistencia de sangrado, no son negociables. Y 4. Funcionan mejor cuando el voltaje de salida es relativamente alto. Así que la próxima vez que veamos una de estas bombillas LED baratas, ya sabemos qué pequeño motor lleva dentro. Simple y barato, desde luego. Pero, ¿a qué coste? Es el eterno equilibrio de la ingeniería, escondido en los objetos más cotidianos que nos rodean.